Hablemos de lo que va a ocurrir con la prórroga del estado de emergencia. Se debería realizar un anuncio durante esta jornada. El estado de emergencia en estos instantes, que está vigente en estos instantes, vence el día miércoles. Recordemos que son 15 días y así sucesivamente. Hay que señalar que con respecto al estado de emergencia que hay toda una confusión al respecto, porque primero se dijo que no iba a haber estado de emergencia en el sur, después se habló de un estado de emergencia intermedio, después se terminó en un estado de emergencia acotado, después se habla de un estado de emergencia sin límites, sin apellidos, o sea, extenso. En fin, toda una serie de consideraciones, algunas legales, otras que no son legales, sino simplemente consideraciones políticas. Parlamentarios reconocieron que una prórroga del estado de emergencia en la Araucanía y 2 provincias del Biobío es lo más esperable. Claro, ya les comentábamos temprano respecto de la decisión que se debiera anunciar entre hoy y mañana, porque ya el miércoles es la cuenta pública, ahora se pretende no opacar finalmente todo lo que se diga en esa jornada. Y además, como facultad del presidente de la República, tiene la opción de decretarlo sin consulta al legislativo por una vez y por una segunda vez por 15 días más también tiene esa opción, es decir, 30 días. Que era lo que hicimos en el análisis en su minuto, no 30 días que había comprado de tiempo el Ejecutivo en su forma de llegar a su objetivo, que era no trazarlo, nuevamente decretarlo de todas formas, pero por lo tanto siempre estuvo claro que iban a ser por lo menos 30 días. Pero hoy día hay comité, como todos los lunes, ¿no? Comité político ampliado, participa... Primero se reúne el gobierno y después se integran los presidentes de partidos del oficialismo y se dice que esta mañana en el Palacio de la Moneda va a haber una especie de ronda de consultas con todos los participantes, representantes de los partidos oficialistas, para preguntarles si están de acuerdo o no. Claro, pero no tiene que ir en esta pasada por lo menos el Ejecutivo al Legislativo a preguntar. En el piso político. Ya después sí, claro, sí, obvio, para ver qué decisión toma, si efectivamente además lo amplía, porque eso también tiene que ver con las atribuciones, ¿no?, del estado de excepción. Ya la próxima vez, si es que en 15 días más se ve la necesidad, ya tiene que ir al legislativo a consultar. Esta decisión se conocería hoy. En la oposición reiteran el llamado a terminar con la condición acotado de esta medida, que también podría tener novedades quizás. Ahora esto tiene dos... para agregar tema, pero tiene dos posiciones. El llamado socialismo democrático, principalmente el Partido Socialista, el PPD, están por un estado de excepción constitucional sin apellido. Y resulta que el Frente Amplio, sectores amplios del Frente Amplio y del Partido Comunista, o no quieren estado de excepción o quieren un estado de excepción minimalista. Y esta es la gran discusión que hay en estos instantes en el oficialismo. Tenemos detalles con Antonia Mussiet. Esta jornada el presidente Gabriel Boric anunciará cómo el gobierno va a seguir controlando el orden público en las provincias de Arauco y Biobío y en la región de la Araucanía y cuál será el nivel de despliegue de las Fuerzas Armadas. La extensión del estado de excepción de emergencia por 15 días es la opción más probable, aunque el Ejecutivo tendrá que resolver si la medida se sigue aplicando de forma acotada o no. El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, se mostró a favor de extender la herramienta, pero afirmó que lo más importante es la implementación del Plan Buen Vivir, que busca promover inversión, diálogo y reconocimiento de los pueblos indígenas. En la medida que el estado de excepción esté cumpliendo con la función que propuso el gobierno, puede mantenerse los otros 15 días, pero acá lo fundamental, lo más importante es el programa del Buen Vivir que el gobierno está poniendo en marcha. Acá no basta con medidas policiales. El estado de excepción que rige en la zona es acotado, situación que ha generado críticas de la derecha y gremios del sur del país, especialmente después del asesinato del trabajador Segundo Catril Neculqueo en Lumaco. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que es necesario quitar esta condición y que el gobierno se empodere para así combatir el aumento de la violencia en el sur del país. Y espero además se empodere a las policías, a los militares para poder enfrentarlos. Hoy día la situación en materia de orden público es dramático. En materia de terrorismo avanza en forma evidente y necesitamos un gobierno que de una vez por todas se empodere, gobierno que aumente el estado de excepción constitucional. La senadora independiente Carmen Gloria Aravena, cercana a Evópoli, propuso reponer la figura de delegados presidenciales para las regiones en conflicto. Me parece que sería importante que, así como alguna vez hubo delegados presidenciales en la región vinculados a la violencia, al conflicto que hoy día existe, que hoy yo lo llamo terrorismo, digamos, creo que es eso, debiera volver a evaluarse. El gobierno tomará una decisión con los informes elaborados por los ministerios de Interior y Defensa, que la semana pasada se reunieron con representantes de las policías y las Fuerzas Armadas para analizar el estado de excepción en la zona. Según detalló la jefa del gabinete, Isquia Siches, estas evaluaciones se realizarán de forma periódica.
A ver, hay varias cosas en materia política acá, porque, por ejemplo, el Partido Comunista dijo, hay una diferencia entre ampliar y extender. Ampliar el plazo a extender el estado de excepción constitucional. Nosotros, por el estado de excepción acotado estamos. Nos parece que se debe dar tiempo necesario para que empiecen a implementarse las medidas que acompañan al estado de excepción, por ejemplo, el plan del buen vivir. Parece que el estado de excepción es la panacea y no lo es. ¿Quién lo dijo? Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, lo dijo en el canal Mega. En el Frente Amplio ya se planteó en el gobierno que la prioridad en materia de seguridad debería ser el dar curso a las iniciativas que están en el programa. Por ejemplo, nuestra prioridad es la reforma de las policías. Ustedes comprenderán que reformar la policía en estos momentos en pleno desafío en la macrozona sur, ese sí que es un desafío mayor, pero lo está planteando el Frente Amplio. Una de las almas de la coalición del gobierno es esa. La otra está localizada en el socialismo democrático, la exconcertación que ha estado presionando por este estado de excepción sin apellidos. Andrés Joanet ha dicho justamente que él está por esa opción. Hagámoslo bien. Natalia Piergentile también dice, la presidenta del PPD dice, es una herramienta legítima. Andrés Joanet, recordemos, exintendente bajo el tiempo de Bachelet, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Hoy la medida es más efectiva que efectiva. Tenemos pocos militares, alrededor de 1.000. Necesitamos al menos, dijo, 5 veces más desplegados en la Araucanía. Ese es el momento, si no, se nos va a escapar de las manos. O sea, el exintendente, que es de la ex nueva mayoría, que salió elegido diputado, una amplia mayoría, una amplia votación, dice, necesitamos 5.000 militares y no 1.000. O sea, ya no es un estado de excepción sin apellido, sino con más recursos. Y por otra parte, yo me sigo haciendo esta pregunta. Claro, ¿tiene sentido esto? Sí, tiene mucho sentido hablar de esto, pero no tiene sentido si es que el gobierno, Giorgio Jackson lo ha dicho, pero también el presidente Boric, están de acuerdo con la nueva Constitución. Y si están de acuerdo con la nueva Constitución, no podrían estar de acuerdo con el estado de emergencia porque se elimina la nueva Constitución. ¿Cómo se explica esta contradicción? Están de acuerdo con el estado de emergencia hoy día, pero podrían no estar de acuerdo después del 4 de septiembre. ¿Cómo se explica esto? Porque podrían haber dicho, estoy de acuerdo con la nueva Constitución, pero en esta parte no. Pero eso no lo dijeron, estoy totalmente de acuerdo, han dicho, sin excepción. ¿Cómo se entiende? No sé, no hay explicación. En algún momento me imagino que la dará. Bueno, independiente de los anuncios que se hagan hoy definitivamente en el cambio del instrumento del estado de excepción constitucional, el Congreso espera explicaciones del gobierno acerca de las RUF, las reglas de uso de la fuerza y los avances también del plan Buen Vivir en la Araucanía y en el Biobío. El oficialismo y la centroizquierda aconsejan diálogo con las forestales y cobertura de necesidades básicas en zonas rurales, mientras la oposición lentamente suma adeptos a la acusación constitucional contra la ministra del Interior, contra Isquia Siches. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Katy, Tomás. Una nueva semana en el Congreso Nacional iniciará con un clima enrarecido entre el Legislativo y el Ejecutivo en un momento en que fuerzas propias y extrañas comienzan a esperar algunos avances en este plan de intervención del gobierno en la macrozona sur. Este martes, la Comisión de Defensa del Senado invitó a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la ministra del Interior, Isquia Siches, a explicar el desarrollo del estado de emergencia y sus potenciales cambios, pero por sobre todo esperan conocer los alcances de la participación de las Fuerzas Armadas, sus competencias, sus límites en el marco del decreto, así como los criterios que se están aplicando para el uso de la fuerza. Sobre la situación, la semana pasada el presidente de la comisión, el demócrata cristiano de origen mapuche, Francisco Huenchumilla, aseguró que no está por permitir que sean las Fuerzas Armadas las que formen parte de una solución de carácter política a este conflicto. La Comisión de Defensa del Senado ha citado para el martes a la señora ministra del Interior y de Defensa con el objeto de recibir información, las reglas del uso de la fuerza y los márgenes de competencias y de desarrollo de las funciones que se le ha sido encomendada a las Fuerzas Armadas en esos territorios. Yo no soy partidario de que las Fuerzas Armadas tengan que inmiscuirse en conflictos políticos. En el socialismo democrático están conscientes de que se necesita un acto de balance. Los hechos de violencia siguen sucediendo al mismo ritmo o incluso más intensamente en las últimas semanas y la justificación de la naturaleza acotada ya se ha debilitado. Sin embargo, el senador del Biobío, que también integra la comisión, Gastón Saavedra, advirtió que todo lo que puede y debe hacerse ya está escrito en el marco constitucional. El estado de excepción constitucional está regulado por la Constitución.
y por lo tanto tienen que cumplirse los preceptos que están allí, en términos de facultades y prerrogativas que deben cumplir tanto las policías como las Fuerzas Armadas que estarían el territorio de la provincia de Arauco, Biobío en lo particular. Lo que sí tienen que garantizarse que va a haber seguridad, que va a haber respeto integral a los derechos humanos. La acusación constitucional contra la ministra del Interior, Isquia Siches, comenzó en un mal pie. Comenzó con un desacuerdo interno de la banca del Partido Republicano y la consecuente quitada de piso del resto de la centro-derecha. Aún lejos de tener chances en la Cámara, los hechos de violencia trajeron apoyos nuevos, apoyos personales en diversos partidos de Chile Vamos, y fuentes de la colectividad republicana aseguran que este martes, a hora de almuerzo, los diputados recibirán el borrador del nivel acusatorio para hacer las últimas modificaciones y esperan presentarlo durante la jornada de miércoles o más tardar la próxima semana. Cristóbal Urruticoechea, jefe de bancada de los republicanos, dijo que ellos están porque Siches renuncie y calificó como ideología indigenista la propuesta del gobierno. Creo que Chile Vamos se apuró al desechar una demanda que es ciudadana. Si esto no es solo una demanda del Partido Republicano, esta es una demanda civil. Nosotros no estamos buscando una sanción, estamos buscando su dimisión por infringir la Constitución y las leyes y por haber dejado esta sin ejecución. Sigo viendo que la ideología indigenista es parte de la solución. No los veo reparando el daño a las víctimas, no los veo en la región del Biobío, no los veo en la región de la Araucanía. En el oficialismo esperan anuncios en otras materias pronto, tan pronto quizás como en la cuenta pública este día miércoles. En parte por eso no molestó que la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, se excusara de atender a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados esta jornada para discutir la implementación de la compra de tierras, que forma parte de este plan del buen vivir de medidas complementarias a los temas de seguridad del gobierno. En la semana distrital, parlamentarias como Karen Medina, del Partido de la Gente, que preside la Comisión de Desarrollo Social, Marcela Riquelme y Clara Zagardia, independientes de Convergencia Social, visitaron las zonas del conflicto y volverán este lunes pidiendo más anuncios. Zagardia dijo que no hay nada más importante que la cobertura de servicios básicos de quienes siguen abandonados por el Estado. Veo que la emergencia, más que despejar los caminos, está en las viviendas, que viene el invierno y las personas no saben cómo mejorar sus calles, que las empresas han dejado de cumplir el servicio. No existe nada más que las necesidades del pueblo que no están siendo cubiertas en este momento y sigue el abandono del Estado. Otra arista sin cerrar en materia de seguridad es que este miércoles va a volver a sesionar la Comisión Mixta del Proyecto de Infraestructura Crítica, recibiendo la presentación de Luis Marcó, el recientemente nombrado jefe de la Asociación Nacional de Inteligencia, que tiene por destino, por supuesto, seguir avanzando en esta tramitación de una iniciativa que es inicialmente de la centroderecha, pero que va a seguir teniendo avance durante los próximos meses, a sabiendas de lo que planteabas, Tomás, este debate respecto del orden constitucional y cómo va a cambiar después del 4 de septiembre, si que efectivamente el Ejecutivo ya no tendrá herramientas como el estado de excepción constitucional de emergencia en la zona. Pero ¿cuál es la posición? Porque si el estado de emergencia es necesario hoy y el gobierno adoptó esa posición ahora, porque si no, no lo invocaría, ¿cuál es la posición respecto de lo que harían después del 4 de septiembre? Si es que es aprobado el texto constitucional. Lo que ha dicho Giorgio Jackson insistentemente en la comisión mixta, y también lo ha dicho cada vez que se le ha preguntado, es que la postura del gobierno es que la tramitación del proyecto de infraestructura crítica no sería, digamos, no tendría mucho sentido si es que se busca convertir en ley de la República antes del 4 de septiembre, pero que quizás se podría esperar 1 o 2 semanas más, pensando en que, no sé, podría estar en tercer trámite constitucional el mes de agosto, para que tenga la posibilidad de tener vigencia. Pero para esto hay que ser muy claros, el Ejecutivo está integrado por ministros, incluso el propio presidente de la República, que fueron parlamentarios que estuvieron en contra del proyecto de infraestructura crítica, este mismo proyecto. De hecho, precisamente por sus votos en contra terminó en esta comisión mixta. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Tendría que pasar que efectivamente su periodo de promulgación sea después del 4 de septiembre, vamos a hacer un escenario hipotético, se aprueba la nueva constitución el 4 de septiembre, y es en ese régimen que lo que debiese hacer el Ejecutivo para ser consecuente con sus declaraciones, pero también para llenar el vacío que deja la ausencia del estado de excepción constitucional, sería respaldar esta iniciativa, patrocinarla, presentar indicaciones, abrir un debate interno en el Congreso Nacional para hacer reformas constitucionales y ver cuál es el camino para que efectivamente haya medidas de seguridad de emergencia que pueda optar un Ejecutivo. Porque lo otro sería, Tomás, decir simplemente que nosotros sabemos que a este sector político, a este gobierno en particular, no le gusta la figura del estado de excepción constitucional, lo estará usando quizás, y aquí estamos especulando,
presión política, la necesidad de tener alguna respuesta en seguridad en la zona. Sabemos que este es un instrumento que usan y que lo van a usar porque forma parte del orden constitucional, que han hecho consultas, que hay un proceso político, pero al mismo tiempo sin duda que la idea de una constitución o de un marco jurídico constitucional que no tiene esta figura no es que les desagrade mucho tampoco, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, yo creo que la alternativa es una alternativa muy menor, que el proyecto de infraestructura crítica. No tiene nada que ver con el otro, es una medida de seguridad, sí, pero menor. Pero yo no sé si el proyecto de infraestructura crítica es un proyecto constitucional de acuerdo al nuevo texto constitucional. No sé si me explico. Si está de acuerdo con el proyecto que se propone de constitución. Si fuera así y se aprobara ahora, caería inmediatamente en el desuso. En parte por lo menos. Y yo creo que es un tema que no se ha analizado ni estudiado bien. Y es un tema para reportearlo, ¿eh? Porque sí, podría ser que... La verdad es que eso es lo que va a pasar. En las próximas semanas este trámite va a continuar. Todas las semanas se va a seguir sesionando en la comisión mixta este proyecto. Van a recibir invitados. Eventualmente van a llamar al gobierno a que se involucre una última vez. Eso es lo que entendemos. ¿Esto para qué? Para que de alguna manera esta iniciativa cuente con el apoyo de ese sector político y se le puedan comenzar a hacer cambios sustantivos, sí que se le van a hacer, porque efectivamente le recordamos a los auditores que estamos hablando de un proyecto que lo que hace es facultar en circunstancias extraordinarias y a partir de información de inteligencia el despliegue militar en algunas instituciones, en algunas infraestructuras, edificios de carácter crítico, salud, educación, servicios eléctricos básicos, etcétera. No estamos hablando de intervención de rutas a todo esto. Entonces habría que ver exactamente cómo se va a trabajar esa iniciativa y qué es lo que le va a pasar si es que se legisla antes del 4 de septiembre. Lo que nosotros entendemos en todo caso es que los integrantes que están impulsando esta propuesta quieren que esto se legisle lo antes posible, pero también están completamente conscientes de que existe esta duda, ¿no? Respecto de si va a ser consecuente o no, congruente o no con lo que termina pasando después del 4 de septiembre y si es que efectivamente se legisla antes, es constitucional o no, o está expuesto incluso a ir al TC, aunque uno, no sé, ustedes, cuesta imaginarse que este Ejecutivo pueda enviar al Tribunal Constitucional el mes de agosto a días, semanas de que haya un plebiscito de salida, una iniciativa que podría ser quizás una de las pocas alternativas, uno de los pocos instrumentos con los que se cuenta actualmente o se va a contar posteriormente del plebiscito de salida para cubrir la situación de la macrozona sur. Yo creo que no podría ir al TC porque, de acuerdo a las normas que están siendo aprobadas en la nueva Constitución, se suspende la tramitación en el TC hasta que surja la nueva Corte Constitucional. Por lo tanto, ni siquiera esa alternativa existiría. Que de hecho uno de los reclamos que hace el Tribunal Constitucional, sí, porque quedaría un vacío. Un vacío, claro, entre el que termina uno y empieza el otro. Exactamente, así que yo creo que esa alternativa hay que esperar a las normas de armonización, las normas, todas las normas sobre transición, pero hasta el momento al parecer no existiría esa alternativa. Lo que pasa además es que hay muchos sectores que no quieren medidas de excepción constitucional. A ver, cuando fue asesinado el trabajador la semana pasada en Lumaco, este trabajador forestal, prácticamente de la Convención Constitucional, de los convencionales, no hubo críticas condenando este asesinato. Hay reticencias a condenar la violencia en el sur del país por amplios sectores, que no son pequeños. Y eso es una piedra en el zapato para el gobierno muy, muy fuerte, porque incluso muchos están en el gobierno. Y esto crea problemas importantes. Muchas gracias, Gonzalo. Buen día. Gracias. Chao, Gonzalo, hasta pronto. Hay cifras respecto de lo que ha sucedido con la violencia rural en medio del estado de emergencia. El gobierno es reticente al estado de excepción. Se leen casi todas las intervenciones públicas que hicieron sus representantes antes de llegar a la moneda, pero la cantidad de atentados relacionados a la violencia rural entre las regiones del Biobío y la Araucanía los hicieron finalmente cambiar su perspectiva. Las cifras son claras. Desde que asumió la administración del presidente Gabriel Boric en la macrozona sur, hubo 245 hechos asociados a la violencia rural. Incendios, usurpaciones, daños y lesiones fueron los delitos que más se repitieron. Esto motivó a decretar un estado de excepción que se tildó, ustedes lo recuerdan, como acotado, donde los funcionarios de las Fuerzas Armadas solo podrían desplegarse por las rutas principales que unen Biobío y la Araucanía. El decreto que fija el estado de excepción vence mañana martes, ya les contábamos, de ahí la renovación el 1 de junio, aunque el gobierno tiene esta intención de renovarlo porque las cifras no son alentadoras. Hay estadísticas de Carabineros que dicen que hasta el 28 de mayo
esto es hasta el sábado, desde que se instauró el estado de excepción, ocurrieron 35 eventos asociados a eventos de violencia rural. El número refleja una leve baja en la cantidad de hechos de este tipo, donde se miden incendios, usurpaciones, lesionados, amenazas y cortes de ruta, en comparación con los 11 días anteriores al estado de excepción. Los antecedentes de la Policía Uniformada dan cuenta de que entre el 6 de mayo y el 17 de este mes se registraron 49 ilícitos de violencia rural. Entonces, si que se comparan ambos periodos de tiempo, Carabineros detectó una baja de un 28% en los delitos de violencia rural en la macrozona sur. Fuentes policiales advierten que el hecho de que la caída sea leve se explica porque los controles reforzados con las Fuerzas Armadas solo se llevan a cabo en ruta, sino en todo el territorio en conflicto. En esa misma línea, otra autoridad de la zona da cuenta de que en el estado de excepción anterior, decretado por el gobierno pasado, el 13 de octubre de 2021, la baja fue mayor, pues las atribuciones de las Fuerzas Armadas también eran más en cuanto a desplazamientos y alcances. En ese entonces, los delitos bajaron un 40%. Y por lo mismo, las autoridades del Biobío y la Araucanía ven con buenos ojos el que se pueda extender el estado de excepción. Existe una baja de los delitos, pero aún no es suficiente, dado que la baja es leve y además el clima en la zona es tenso, más cuando la semana pasada falleció de un disparo el trabajador segundo Catril Neculqueo. Eso, en cuanto a las personas detenidas, los 11 días previos del estado de excepción se registraron 10 personas arrestadas. En tanto, ya con la medida y andando y a puertas de finalizar, en estas 2 semanas no son 10, sino son 15 quienes han sido arrestados. Hay fuentes policiales que explicaron que el aumento de las detenciones responde a 2 factores. Que al estar las Fuerzas Armadas en las rutas libera a las policías para efectuar controles en otras zonas, elevando las probabilidades de detectar personas con órdenes de detención pendiente o con delitos o en delitos flagrantes. Y hay otro elemento que sustentaría la prolongación del estado de excepción, es que entre el 18 y el 24 de mayo eran 23 los eventos de violencia rural. En 4 días ocurrieron 12 ilícitos más. En casi una semana, estos eventos crecieron en un 52%. En el Ejecutivo están convencidos de que la sola implementación del estado de excepción no hará bajar los ilícitos a cero, pero sí han transmitido a las autoridades policiales y de las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona que mientras se logra asegurar el libre tránsito,